Continuando con los ejercicios de quinto de secundaria, vamos a resolver a continuación la siguiente situación significativa que nos dice: Juan es el encargado del faro Salaberry, en Barranca, el cual tiene una altura de 70 metros. Desde el balcón observa dos barcos alineados en línea recta con ángulos de depresión de 60 grados y 45 grados, respectivamente. A partir de la situación, ¿cuál es la distancia aproximada que separa a un barco del otro barco? Como puedes observar en el dibujo, tenemos el faro que mide 70 metros y a continuación vamos a ubicar los ángulos de depresión. Entonces, como indica, para el barco B, su ángulo de depresión va a ser de 60 grados, mientras para el barco A, su ángulo de depresión va a ser de 45 grados. A partir de esta situación nos piden calcular la distancia que separa un barco del otro barco, es decir, pues eso sería la distancia que va desde A hasta B, X. Como tenemos dos ángulos notables de 45 y de 60, debemos recordar, en un triángulo de 60 con 30, ¿quiénes son los catetos? K raíz de 3 y la hipotenusa 2K. Mientras que en un triángulo de 45 con 45, ¿quiénes son los catetos? K y K. ¿Y quién es la hipotenusa? K raíz de 2. Pero si tú comprendes bien el triángulo de 45 con 45, ¿qué nos quiere decir? Que estos dos catetos, ¿cómo son? Son iguales. Solo se cumple en un triángulo de 45-45, donde los catetos son iguales. Como observas en la imagen, la línea de referencia siempre es paralela al nivel del suelo. En este caso sería el segmento que va desde A hasta D. Entonces, por ángulos alternos internos, si se forma una Z, ¿cómo son estos dos ángulos? Iguales. Si él es 45, el ángulo en A también es 45. De la misma manera para 60. ¿Cuánto sería el ángulo en el punto B? Si él es 60, por alternos internos o la regla de la Z, él es 60. Estos dos ángulos son iguales. Ahora, nosotros vamos a trabajar para el triángulo ACD, para el triángulo de 45. El que se le opone a 45 es 70. Pero el que se le opone a 45, ¿cuánto es? Siempre es la constante K. Entonces, ¿cuánto mide AD? Recuerda, los catetos siempre tienen la misma longitud. Mide también 70 metros. Vamos a trabajar en el triángulo de 60. Vamos a completar los ángulos. Si él es 60, el vértice B, este angulito de color verde, ¿cuánto sería? 30. El ángulo de verde sería 30. Vamos a completar sus catetos del triángulo de 30 y 60. A 30, ¿cuánto se le opone? Se le opone K. A 30 se le opone K. A 60, ¿cuánto se le opone? K raíz de 3. A 60 se le opone K raíz de 3, que sería CD. Pero recuerda, CD, ¿cuánto vale? 70. Vamos a encontrar el valor de la constante para el triángulo de 30 y 60. Para el triángulo, vamos a encontrar la constante para el triángulo BSD. K raíz de 3 es igual a, ¿cuánto? 70. K vale 70 dividido sobre raíz de 3. La constante resulta aproximadamente 40,4145. Entonces 70, como puedes observar, es la suma de ¿quiénes? De X, que es la distancia que debemos encontrar, más el valor de K. Pero recuerda, X es igual a 29,5855. Esa sería la respuesta de nuestro ejercicio.